Vídeo número 183 de 365. Ya estamos a la mitad. Estamos a la mitad de este reto. Ha pasado, ha pasado rápido. Espero seguir aportando cosas buenas de aquí al final, que me temo que va a pasar aún más rápido. Esto es como cuando lees un libro, un buen tocho, que a veces hasta la mitad cuesta mucho, pero después de la mitad al final la cosa pasa como el doble de rápido y me temo que va a ser así. Espero elegir muy bien los temas para que una vez terminado este proyecto, este bonito proyecto por mi parte, por lo menos, quede, quede una cosa importante y que ayude a muchas personas años después de que esto haya terminado. La pregunta de hoy que me han hecho es la siguiente. Dice así, prioridades en la vida y qué es lo único que importa a la hora de la verdad. ¿Cuál es el verdadero faro en la vida? El faro en la tormenta. Pone aquí. Una pregunta muy poética, ¿verdad? Bueno, aquí tengo que explicar una cosa antes de deciros cuáles creo yo que son las 5 cosas más importantes de la vida. En mi caso, yo como persona cristiana, el faro de mi vida es Dios. El faro de mi vida es Jesús. Y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás. Yo pasé en el pasado muchos años de mi vida completamente alejado de esta cuestión y haciendo un montón de cosas alejadas de la fe. Y lo que se instauró en mí fue el caos más absoluto. Y cuando me di cuenta de mi error y volví a vivir como vivo ahora, cuando empecé a vivir, mejor dicho, de la forma en la que vivo ahora desde hace mucho tiempo, pues todo empezó a tener sentido, todo empezó a tener más dirección. Apareció el mejor faro posible y empecé a vivir como es debido y empecé a vivir de una forma en la que el resultado final más importante pues es esa paz interior que prácticamente todos vosotros notáis en mí, ¿no? Cuando voy a dar conferencias o cuando hago charlas, cuando hago vídeos, cuando hago podcast, lo que las personas más ven en mí es eso, ¿no? Es esa fortaleza, esa calma interior, ese sosiego, esa paz interior. Y esto es producto de este faro, es producto de esta forma de vivir. Dicho esto, voy a daros algo que podáis usar y que sé que tengo la tranquilidad de quien sabe que está dando algo bueno para absolutamente todo el mundo, seáis creyentes o no, que son estas 5 cosas que yo considero más importantes en la vida de cualquier persona o que deberían serlo. Y ese es para mí el error fundamental, ¿no? Que perseguimos cosas intentando llenarnos de ellas, pero el problema es que perseguimos cosas que están vacías de por sí, cosas que son incapaces, que no tienen la potencialidad de llenar absolutamente nada. Sin embargo, son cosas costosas. Hablamos pues, si no de la fama, sí de la reputación, sí de la validación y la aprobación de los demás, de posesiones, de bienes materiales, de dinero, de todas esas cosas de las que intentamos llenarnos, pero que incluso cuando las conseguimos, pues no notamos gran cosa, más allá del primer estímulo, ¿no? De la primera alegría que nos podamos llevar consiguiendo tales metas. Y de alguna forma también sabemos que hay otras cosas que sí tienen la potencialidad para llenarnos, pero que una de dos, o desconfiamos de ellas, o las damos por supuestas, o no las valoramos cuando las tenemos. O si las valoramos cuando no las tenemos, pero si vamos a por ellas y luego las conseguimos, pues volvemos a infravalorarlas, ¿no? Y creo que es también una cuestión importante de lo olvidadizos, que refleja lo olvidadizos que somos, ¿no? Y qué fácil se nos olvida lo que es importante en la vida. Es como ese niño caprichoso, ¿no? Que tiene un juguete muy bueno y de repente ve a un chico jugando con un palo o con una caja de cartón y deja de lado lo que tiene para ir
cogerle lo otro y de repente se pelean, ¿no? Y se olvida de que realmente ya tenía una cosa que le llenaba y una cosa que estaba muy, 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 muy bien. La primera cosa que debería ser una prioridad y que debería ser también un faro en la vida de cualquier persona es la gente a la que amamos y la gente que nos ama. Punto. O sea, esto es importantísimo. No, ya lo sé, yo ya lo sé, mis cojones. Decimos que lo sabemos, pero muchas veces actuamos como si no lo supiéramos. Y aquí lo que deberíamos preguntarnos constantemente es si estamos siendo realmente buenos para la gente que nos ama y la gente a la que amamos. Si realmente estamos a la altura de algo tan importante como es el amor. Y aquí podemos incluir muchísimas cosas, ¿no? Podemos incluir ya no solo el hecho de que espiritualmente o metafísicamente sepamos el papel que interpretamos en la vida de los demás, en la vida de la gente que tenemos cerca, sino también si actitudinalmente, si a través de nuestros actos estamos dejando claro o estamos a la altura del amor que profesamos a las otras personas, a las personas que tenemos cerca, a las personas que confían en nosotros. Quizá con esto ya sería más que suficiente. Una persona que viva para la gente que ama y para la gente que le ama, me cuesta mucho pensar un escenario donde esta persona pueda sentir que no está viviendo bien, que no está viviendo una vida con sentido. Y si la vida que estamos viviendo, sea como sea, esté configurada como esté configurada, por muchas malas rachas que podamos vivir y por muchas dificultades que podamos sufrir, si en esa vida tenemos gente que nos quiere y esa gente son personas a las que amamos, me cuesta mucho imaginar que esa persona pueda decir que la vida le resulta farragosa, que la vida le parece una mierda. La siguiente cosa, que es importantísima, debería ser un faro en la vida de cualquier persona, es la verdad. La verdad. Y bien haríamos en desechar y rechazar y renunciar a todo relativismo posible. Cuando una persona, quizá como decía Descartes, ¿no? Que decía que la única forma de andar rectamente por la vida es hacerlo de la mano de la verdad, es buscar la verdad y vivir en la verdad constantemente. Cuando empezamos a retorcer la verdad, empezamos a relativizar y empezamos a difuminar la línea entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el engaño, lo único que hacemos es atraer el caos, atraer el infierno, literalmente, a nuestras vidas. Y esto es vital, tenerlo clarísimo. Y es sobre todo más importante tenerlo clarísimo cuando es más fácil mentirse, cuando nos es más conveniente mentirnos, cuando la verdad no nos gusta, cuando se nos cruza por delante un atisbo de verdad y nos incomoda, nos desagrada. Es ahí cuando es realmente más importante confiar en la verdad y colocarse del bando de la verdad, porque solo si lo hacemos así tendremos una oportunidad de enderezar nuestras vidas. Y entonces tener la sensación de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas bien. El siguiente punto, que debería ser un faro en la vida de cualquier persona, es la bondad. Y aunque estoy convencido de que hay más personas buenas que malas, creo que deberíamos hacer un esfuerzo constante e importante por actuar más fuertemente de la mano de la bondad. O sea, acometer más actos bondadosos. Y esto lo digo porque, aunque creo fervientemente además que hay más personas buenas que malas, creo que faltan actos de bondad. No basta con ser una persona buena, hay que actuar con bondad, hay que acometer numerosos actos bondadosos a diario.
Yo pasé muchos años de mi vida en los que me propuse cada mañana cuando me levantaba intentar aglutinar el máximo número posible de buenas acciones en un día dado. El máximo posible. Y estaba atento a toda oportunidad que yo tenía para llevar a cabo, como os he dicho ya, una acción bondadosa. Y os prometo que fue una de las épocas en las que más se ordenó mi vida y más sentí que todo cobraba un sentido muchísimo, muchísimo mayor. Y que era la forma más coherente de devolver a la vida, o a Dios en mi caso, el regalo en sí de la vida que yo había recibido previamente. Me parecía que era una forma de asumir una, una deuda. Y es que muchas veces miramos a la vida y como que le pedimos que nos devuelva algo, ¿no? Cuando realmente somos nosotros, o creo yo que somos nosotros los que tenemos muchísimo más que dar a la vida que lo que la vida nos tiene que dar a nosotros. Que para empezar, con el simple regalo de la existencia de la vida, ya estamos en una deuda, creo que perpetua, con la vida. O sea, demos lo que demos a la vida, nunca llegaremos a la altura del regalo que nos ha sido dado en un principio por el simple hecho de poder venir aquí y poder tener acceso a todas las cosas maravillosas que tiene la vida. Hace, hace muchos años me preguntaron en una conferencia por la idea de la muerte y me preguntaron si no era acaso esa una cosa que hacía que yo no pudiese vivir de una forma plenamente tranquila, ¿no? O sea, ¿cómo se puede vivir tranquilo sabiendo que un día vas a morir? ¿Cómo se puede superar esa angustia? Y yo le contesté a esta persona que, bueno, que la única forma de no morir era no nacer, ¿no? Eso es una cuestión obvia, lógica. Y caray, gracias a simplemente haber nacido, yo he podido, y muchas personas, prácticamente todo el mundo, hemos podido vivir ya, de hecho, a poco que hayamos vivido un poco, cosas que hacen que valga la pena ese último tránsito hacia la muerte, ¿no? Caray, yo he tenido 2 hijos y poder haber estado junto a ellos todos estos años, estos momentos, poder haberlos tocado y ido de la mano con ellos por la calle, poder haberlos tenido en brazos, poder haberlos consolado en su momento, cuando lloraban y no podían dormirse por la noche, o cuando tenían fiebre o lo que sea, poder haber conocido ese tipo de amor y luego ya muchas otras cosas, ¿no? Poder haber disfrutado del arte, de la pintura, de la música, del cine, del acto milagroso en sí, del hecho milagroso en sí, de la naturaleza, poder haber visto puestas de sol, amaneceres, las estrellas, la luna, poder haber conocido a un montón de personas, como he dicho, poder haber conocido el amor, la amistad, todas estas cosas, es que ¿cómo las podría compensar yo? O sea, ¿cómo podría dar yo lo suficiente a la vida como para compensar ese regalo? Sin embargo, seguimos creyendo de alguna forma que la vida nos debe algo más, cuando, como he dicho ya, seríamos incapaces de saldar esa deuda en esta vida. Por lo tanto, creo que, por lo menos en mi caso, mi deber es llevar a cabo el máximo de acciones bondadosas que pueda en esta vida y no dejarme ni una sola. Y por eso, entre otras cosas, aunque no tenga necesidad en absoluto de hacerlo, me presto a diario a dar algo a la gente para ayudarles a vivir un poquito mejor, aunque sea. A través de mi libro, a través de los textos de Instagram, a través de estos vídeos, a través de los podcasts, a través de mi blog, a través de mi newsletter, a través de todo lo que hago. Todo lo que hago. El cuarto punto, la cuarta prioridad o cuarta cosa que podría ser un faro en la vida de cualquier persona es la responsabilidad. Y es que sin esta responsabilidad, sin
sin asumir y aceptar de buen grado esa responsabilidad, creo que no podríamos hacer las demás cosas bien. Es por la responsabilidad que tengo yo conmigo mismo y con la vida de las personas que me rodean y con la vida de las personas que componen la sociedad y el mundo entero, que puedo hacer todo lo que hago y que intento hacer siempre lo que me es debido hacer. Acepto esa responsabilidad y todos los actos que se asocian o que tienen que ver con esa responsabilidad. Y aquí hablo también de mi responsabilidad como padre de familia, como amigo de mis amigos, como hijo de mi madre y de mi padre, como hermano de mi hermana y mi hermano, como nieto de mi abuela, que aún tengo una abuelita viva, y como parte de esta sociedad. Y esto significa llevar esa responsabilidad de nuevo a los actos. Igual que os decía que la bondad no basta con ser bueno, sino que hay que actuar con bondad y no dejarse actos de bondad, pues tampoco hay que eludir la responsabilidad como parte individual del mundo. Y esto significa tener en cuenta a las demás personas también, todo el tiempo. Y esto significa que si a mí me apetece, por ejemplo, salir por ahí, salir a cenar con amigos, y vuelvo en coche a mi casa y es tarde, significa que aunque a mí me apetezca poner la música fuerte en el coche y cantar, y dar 4 berridos y alaridos y darme prisa con el coche y hacer ruido con el motor, no lo hago porque sé que hay más personas. Y que puede ser que haya niños pequeños, bebés intentando dormir, personas mayores, personas adultas que tienen que levantarse temprano para ir a trabajar, personas enfermas, y cojo y no lo hago. Tomo esa responsabilidad como parte del mundo y digo, no, no lo voy a hacer. Quiere decir no hacer ruido, quiere decir tratar con respeto a la gente, quiere decir ir a comprar cualquier cosa y aunque no tenga por qué hacerlo, dar las gracias, desear los buenos días, desear una buena jornada, ser una parte responsable del mundo, que hace lo que tiene que hacer y punto, y que siempre tiene ese pensamiento empático y asertivo por las demás personas. Cuando vives así, surgen cosas realmente bonitas en nuestro interior, ¿no? Como esa tranquilidad, como esa autoconfianza, ¿no? Como esa autoestima, que son también herramientas muy buenas con las que funcionar en el mundo, por cierto. Y el último faro, la última cosa importantísima también, que podría ser, de hecho, ya un faro o una prioridad en la vida de cualquier persona, y a veces parece que se nos olvida, es la felicidad y la paz interior. De esto ya he hablado muchísimas veces. Pero, sin embargo, aunque esto parece una perogrullada, ¿no? Y todos sabemos que esto es muy importante y tal y cual, pero no volvemos a actuar en consecuencia. Y nos pasamos demasiado tiempo de nuestra vida buscando una cosa que pensamos que es la felicidad, pero que en realidad no lo es. Os hablo del placer. Vivimos buscando saciar ese placer. Y lo que suele pasar cuando actuamos así, cuando no sabemos diferenciar entre lo que queremos y lo que necesitamos, cuando volvemos a abocarnos a nosotros mismos a esa especie de vacío existencial, ¿no? De ir a por algo donde creemos que está la plenitud y una vez ahí, contando con todos los esfuerzos que hemos tenido que llevar a cabo para llegar hasta ahí, pues nos sentimos nuevamente vacíos y decimos, ¿esto qué puñetera broma es esta? Pues la broma que hemos aceptado, con la que hemos aceptado vivir, la broma que hemos aceptado como parte de nuestra vida. La felicidad y la paz interior, que para mí son prácticamente sinónimos. Si buscáramos eso, si tomásemos todas las decisiones y elecciones de nuestra vida pensando en esto, pensando en cuál de estas dos opciones me va a dar más paz interior, cuál de estas dos opciones me va a dar más felicidad. Y luego siguiésemos desarrollando para atrás con todo lo que os he contado hoy, qué decisión, qué opción de estas dos o de estas 3, 4, 5, las que sean, que tengo que tomar ahora es la más responsable, cuál es la más bondadosa, cuál de estas contiene la auténtica verdad y cuál de estas cosas va a hacerme un bien a mí mismo y a las personas que me rodean y a la sociedad en general. Si viviésemos así, con este grado de presencia, no me cabe ninguna duda de que
podríamos decir bien alto aquello de, caray, estoy viviendo una vida con mucho sentido y con mucho significado. Nada más, espero que os sirva. Nos vemos mañana, seguro. Paz.